porque quien debe remover a los ministros es el presidente, no el presidente de la República, no el presidente del Consejo de Ministros. Al comenzar el programa del día de hoy yo llamaba la atención sobre esta indefinición, es decir, el presidente no se decide, está deshojando margaritas con respecto al caso de Iber Maraví, y por el otro lado, esto es un tema de debate nacional y en el Congreso se habla todos los días sobre Iber Maraví, pero ¿en qué momento se va a resolver esto? Es decir, no podemos, ¿no? O sea, ¿cuál es el procedimiento, Omar, para enfrentar una situación así? Sí, hay una situación extraña, por llamarla de alguna manera, que es que desde que asumió el presidente Castillo, a los pocos días se empezó a cuestionar la permanencia de ciertos ministros. Se presentaron objeciones muy duras de parte de un sector de la clase política, y no aparecía clara la voluntad del presidente de remover esos ministros, porque quien debe remover a los ministros es el presidente, no el presidente de la República, no el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, que el presidente del Consejo de Ministros a un ministro le diga, te pido que renuncies, es simplemente una conversación coloquial, pero sin ningún valor jurídico, porque el que destituye es el presidente de la República, con acuerdo del premier, es verdad, pero la decisión es del presidente. Pero lo extraño es que los cuestionamientos severos a los ministros no han venido acompañados de los pasos procedimentales que el Congreso tendría que seguir para removerlos vía censura. Porque si es tan grave que estén en el cargo, lo que tendría que haber hecho el Congreso es realizar los procedimientos que se requieren antes de una censura, porque a la censura no se puede ir de frente. Según el artículo 86, inciso A del reglamento del Congreso, se procede la censura luego de que se haya invitado a un ministro a informar y se le haya escuchado. Luego de que se le haya invitado y no haya ido, luego de una interpelación, y en cuarto lugar, si el ministro es además parlamentario y va a un debate, también después de eso se puede hacer una censura. Pero no se han presentado ninguna de las cuatro situaciones. Todos son gritos estridentes, expresiones de energía retórica, pero ninguna es el paso previo a la moción de censura. Entonces, si hoy día el Congreso pretende remover un ministro, va a tener que comenzar de cero. Primero invitar, o en todo caso, primero interpelar. Y eso al lado de las expresiones del mismo Congreso, de los mismos congresistas, o de un sector de la clase política que dicen, es intolerable que permanezca un segundo, pero eso se viene diciendo claro. hace 3 semanas. Claro, es intolerable que se mantenga un segundo, pero no tomo ninguna decisión haciendo uso de mis potestades como congresista para que eso no ocurra, o sea, para que deje de ser ministro, ¿no? Entonces caben dos posibilidades, o no es intolerable, o siendo intolerable, hay actitud negligente de parte del Congreso. Y eso crea una indefinición, una situación de incertidumbre. O que la intención, Omar, porque como dice el dicho, piensa mal y acertarás, de que de lo que se trata no es ayudar al presidente a deshacerse de un ministro que no debería estar ahí, sino de crear un clima de zozobra y de inestabilidad. Es decir, de lo que se trata es envenenar la atmósfera, ¿no? Y no de resolver problemas. Sí, bueno, lo que pasa es que tú has dado una premisa contraria. Yo estaba pensando de buena fe, pero si uno piensa mal es lo que tú acabas de decir, ¿no? Y sería terrible que eso fuera, porque en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria, hacer esos juegos políticos es francamente sería mezquino. Quiero pensar de buena fe que no es eso lo que está pasando. Ya, pero ¿no? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Porque, por ejemplo, en el caso de Héctor Béjar fue sorprendente, porque uno puede decir muchas cosas, pero cuando te sientas a, por ejemplo, una interpelación para justificar una censura, tú tienes que hacer preguntas y te tienen que contestar. Entonces, el tema es el siguiente. En el caso de Béjar se dijeron fundamentalmente 2 argumentos: que había participado personalmente en el asesinato de personas cuando fue parte del movimiento izquierda revolucionario de la guerrilla de Luis de la Puente Uceda, y en segundo lugar que era prosenderista. Y cuando yo lo tuve acá sentado, cuando ya no era ministro, él aclaró que había sido sentenciado por la justicia militar, que en esa época era feroz, había pena de muerte en el Perú. O sea, si te encontraban culpable del asesinato de alguien en una acción subversiva, ibas al paredón. O sea, no había otra. Y no se pudo acreditar.
que él había participado en asesinato, pero los testigos no. Y yo revisé después la información y dijo la verdad sobre ese tema. Y sobre el tema de Sendero, resulta que Béjar, como había sido parte del gobierno de Velasco, no solamente no era prosenderista, sino era enemigo de los senderistas, era víctima de los senderistas. Su mujer tuvo que salir del país, el centro que dirigía fue atacado por Sendero, mataron gente que trabajaba con él. Es decir, si se hubiera producido la discusión, de repente ya el Congreso decidía que como había sido de un movimiento guerrillero, no debería, era inconveniente que fuera ministro. Pero digamos, hubiera ayudado a clarificar la verdad de los hechos, ¿no? Y no los dichos, ¿no? Que se pueden soltar irresponsablemente. Sí, claro, porque el Congreso para censurar no necesita decir este es un criminal, hay una sentencia, un atestado, no necesita. Si el Congreso cree simplemente que es inconveniente, realiza los pasos procedimentales previos a la censura. Pero no ha hecho nada de eso y ha dicho que es, que por ejemplo en el caso de Béjar, que es terrible, que continuara, pero no lo invitaron a informar, no lo interpelaron, que era lo coherente con la gravedad de lo que se estaba planteando respecto a su permanencia. O sea, ahorita no estoy defendiendo a que si Béjar se debió haber quedado o no, sino que si alguien plantea que se vaya, tiene que hacer los pasos procedimentales para que eso ocurra. Pero parece que lo que estaba sucediendo es que no interesaba el resultado, sino crear el clima en el cual ahora, hay una inestabilidad y se logran presencias políticas, se logran objetivos de proyectos políticos personales, lamentablemente, que son válidos, pero no en medio de una pandemia, no en medio de una crisis tan complicada. Ahora, ¿qué es lo que debería ocurrir? Es decir, sobre todo por lo que tú dices, Omar, ¿no? Es decir, se está hablando, porque de eso es de lo que está hablando, de que Iber Maraví sería prácticamente un infiltrado de Sendero Luminoso a través del Movadef en el poder del Estado en el Perú en un altísimo cargo. Y que por lo tanto su presencia es simplemente intolerable. Conclusión, hay que sacarlo de una vez. Y para eso el Congreso tiene mecanismos. O sea, eso es lo que debería ocurrir. O sea, pero el requisito para la moción de censura es la interpelación, ¿no es verdad? O sea, no se puede ir de frente. O la invitación al ministro a que informe, una de las dos. Luego de la invitación y que haya informado o de que se haya negado a informar, puede iniciarse el procedimiento de censura. No es que lo censuren, sino que puede iniciarse el procedimiento. 25% del número legal de congresistas y después aprobación de mitad más uno. O una interpelación y después la censura. Porque la interpelación, Nicolás, termina con las respuestas. Cuando dicen lo vamos a interpelar, la interpelación es un procedimiento que comienza con las preguntas y termina con las respuestas y se acabó. No conduce a una votación de si se queda o se va. Ese es un procedimiento nuevo, distinto el que debe hacerse. Una interpelación termina y puede no pasar nada. Lo que ocurre es que habilita al Congreso a iniciar un procedimiento de censura. Claro. En el caso de que el presidente no haga lo que tendría que hacer. Ahora, el tema es el siguiente, el Congreso no es una instancia judicial, es decir, el Congreso no necesita acreditar, porque lo que está en discusión es si pertenece o no al Movadef, porque se dice, es parte del CONARE, que es esta Comisión Nacional de Organización, creo que se llama el SUTEP, que agrupó a una serie de corrientes radicales opuestas a la directiva del sindicato magisterial, ¿no? Y que fue además un momento, ¿no? Porque eso fue superado luego por otras alternativas. Entonces se dice, como ahí había presencia del Movadef, entonces él es miembro también del Movadef. Pero digamos, no necesitas acreditar que eso es verdad. Exactamente. Además, el Congreso, creo que pensando de buena fe, confunde los mecanismos. Si uno cree que la presencia de un ministro es inconveniente, realiza los pasos procedimentales y luego lo censura. Inicia una censura y lo censura. Pero si cree que es un criminal, tendría que hacer un antejuicio, que es otra cosa. Un procedimiento en el que la comisión permanente acusa ante el Pleno por haber cometido un delito en el ejercicio de sus funciones y entonces se habilita su juzgamiento ante la Corte Suprema. Y si el delito es previo al cargo, simplemente denuncia ante el Ministerio Público. Entonces, parece que se están confundiendo los planos y los mecanismos. O de repente se conoce para qué sirve, pero la intención es confundir. Quiero pensar que esa no es la intención.
tú me dices, piensa mal y acertarás, pero yo no abandono la posibilidad de que se esté actuando de buena fe. Pero en uno u otro sentido, lo que se está produciendo es desastroso para un país que no sale de una crisis sanitaria que tiene para rato. O sea, la pandemia no es que va a terminar en diciembre, en enero. Muy probablemente continúe todo el 2022. Y en el primer mes del nuevo gobierno estamos con estas cosas. Porque se plantea en alguna medida, yo recuerdo y me sorprende la reacción de alguna gente. Cuando yo revelé en este programa que el ministro Rubén Vargas, ministro del Interior, no solo tenía medio hermanos que estaban involucrados con Sendero Luminoso, algunos de ellos habían muerto, ¿no es cierto? Entiendo en el frontón o en uno de los penales, habían estado presos por su participación directa en acciones de Sendero Luminoso y que era un hecho conocido en el pueblo en el cual nació el ministro, pero el problema no era ese, el problema es que el ministro de ese entonces ocultó esa información en su hoja de vida. Y eso es una grave infracción. O sea, tú no puedes ocultar a la mitad de tus hermanos, ¿no es cierto? Simplemente porque eran de Sendero. ¿Por qué? Porque si se hubiera sabido que eran de Sendero, dime tú si lo hubiera puesto el ministro del Interior. O sea, un señor que tiene la mitad de sus hermanos o sus medios hermanos todos metidos en Sendero Luminoso. Tú no lo haces ministro del Interior, pues, ¿no? O sea, por digamos, puramente prevención, lo cual no lo convierte en culpable de nada, ¿no? Pero, digamos, y hay gente que en esa época se rasgó las vestiduras por lo que yo dije, incluso dijo que no era cierto y de ahí se quedaron calladitos cuando se acreditó que era verdad y que ahora se escandalizan con el tema de Iber Maraví. Ahora, yo he indagado sobre el caso de Iber Maraví, es actor, es compositor, es cantante, ha participado en la película esta Casa Rosada de Palito Ortega, que en paz descanse, director de cine ayacuchano, ha sido activista estudiantil, ha sido, creo que hasta presidente del Frente de Defensa de Ayacucho, frente que es uno de los primeros que se formó en el Perú, ha sido dirigente del SUTEP y hasta donde entiendo, está casado con la hija de Hildebrando Pérez Huaranca, que es reconocido como uno de los dirigentes Sendero Luminoso más importantes. Entonces, digamos, tiene y encima en su participación con el SUTEP ha estado en algún momento compartiendo espacio con la gente del Movadef. ¿Eso lo convierte en culpable de algo? No. No, en todo caso, o sea, la justicia no lo ha sentenciado. La pregunta es si es políticamente conveniente, que es otra cosa. Todo lo que ha dicho, en efecto, no es relevante para efectos de si permanece o no. Pero tanto el Ejecutivo como el Congreso no actúan en relación con esa finalidad, de determinar si es conveniente o no. Si el gobierno cree que no es conveniente, el presidente debería removerlo. Pero lo que ocurre es que el premier le dijo, el ministro puso su cargo a disposición, que perdón, ese acto de poner a disposición el cargo no significa nada jurídicamente, porque el cargo de todos los ministros está a disposición del presidente siempre. Siempre, claro. Entonces, se hacen actos que no tienen nada que ver con una posible remoción por parte del Ejecutivo. Y por parte del Congreso, Omar, tampoco. Está clarísimo. Entonces, o sea, o el presidente lo remueve porque considera que es inconveniente su permanencia, o los congresistas actúan de manera consecuente. Si creen que es intolerable su permanencia, tienen que activar los protocolos que la ley y los reglamentos establecen en casos como este. Y de una vez, lo que no podemos es seguir en esta situación en este clima totalmente tóxico, ¿no? Omar. Exactamente, parece que lo que interesa es el intercambio de ataques, defensas, contraataques, y eso al Perú no le sirve, francamente no le sirve. Si no, pregúntale a los de Moody's, que por estas razones es que nos consideran, ¿no es cierto?, peligrosos, ¿no? O que vamos ya por un hace camino 2 años además, no es una cosa nueva, ¿no? Claro que sí.